Jehová acabará con la maldad. Más rápido, más alto, más fuerte. Este lema resume muy bien las aspiraciones de los atletas griegos y romanos de la antigüedad. El objetivo era ganar, aunque algunos de ellos lo hacían con una expectativa menos ambiciosa, el poder decir con orgullo que lograron cruzar la línea de meta. Pero, ¿qué hay de nosotros como cristianos? ¿Cuál es el objetivo de correr con aguante y qué nos ayudará a lograrlo? Bueno, en vista de lo cerca que está el fin de este mundo malvado, es esencial, hermanos, que mantengamos una fe firme, sí, una fe fuerte, ya que la falta de fe es un pecado. Miren cómo lo describe aquí la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 12, el versículo 1. Que lo invito por favor a que lo busque en su Biblia. A los Hebreos 12, 1. Dice así: pues, entonces, porque tenemos tan grande nube de testigos que nos cerca, quitémonos nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. ¿Cuál es este pecado, hermanos, que fácilmente nos puede enredar a nosotros como cristianos? La falta de fe. Tal como los corredores, nosotros como cristianos debemos estar preparados para esforzarnos al máximo en nuestra carrera espiritual y correr sin ningún estorbo o carga que nos impida llegar a la línea de meta. Por ese motivo, tenemos que rechazar cualquier tentación, como caer en la inmoralidad sexual. ¿O qué si nos percatamos que el materialismo está ahogando nuestra espiritualidad? Que quizá ya no predicamos como antes lo hacíamos. O nos estamos perdiendo aquellas valiosas reuniones por estar tan concentrados en el empleo. Bueno, tenemos que hacer los cambios necesarios. También tenemos que negarnos a aceptar razonamientos y tradiciones que son un peligro para nuestra fe. Por eso, hermanos, ¿será fácil el correr con aguante? Claro que no. Solamente hemos visto algunas cosas que ponen en riesgo nuestra fe. Pero en el transcurso de nuestra carrera en sentido espiritual se presentarán mucho más. Por eso es de vital importancia, hermanos, que mantengamos una fe firme y fuerte. Pero en Hebreos 12:1 acabamos de leer que no estamos solos, que tenemos una grande nube de testigos que nos cerca. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son aquellos siervos fieles del pasado, que al igual que usted y que yo, se enfrentaron a circunstancias difíciles, quizás similares a las nuestras o incluso peores. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lograron terminar su carrera con éxito. ¿Qué fue lo que les ayudó? Bueno, sin duda que el confiar en Jehová, pero también al mantener una fe fuerte, una fe firme. Así que la fe, hermanos, no la podemos dar por sentada. No puede ser un aspecto secundario de nuestra vida. Tiene que ser lo principal. De esta manera, lograremos ver más allá de las cosas y contemplar a aquel que es invisible, a nuestro Dios Jehová, que nos está animando a que corramos con aguante. Por eso, hermanos, va a ser muy interesante que prestemos mucha atención a esta serie de 3 discursos, ya que nos ayudará a distinguir, hermanos, las formas de razonar de diferentes personas. Analizaremos algunas tentaciones y veremos distintas formas de razonar, una que debilita nuestra fe y otra que nos ayuda a mantenerla y fortalecerla. Analicemos el primer peligro que debilita nuestra fe, cuando tenemos que hacer frente a la injusticia o maldad. ¿Cuál creen que pueda ser la tentación que enfrentemos al ver injusticia o maldad? Bueno, que nos expresemos al igual que el salmista. Pueden ir ahí a su Biblia, por favor, y buscar el Salmo 73. Vamos a leer del 2 al 5 y por separado el 12. Salmo 73, del 2 al 5 y por separado el 12. Dice así: en cuanto a mí, mis pies casi se habían desviado, casi se había hecho que mis pasos resbalaran, porque llegué a tener envidia de los jactanciosos cuando veía la mismísima paz de los inicuos, porque no tienen dolores de muerte y su panza está gorda. No se hallan siquiera en el penoso afán del hombre mortal,
y no son plagados lo mismo que otros hombres. Ahora vamos al 12. Mira, estos son los inicuos que están en desahogo indefinidamente. Han aumentado sus medios de mantenimiento. ¿Sí notamos por qué se expresó así el salmista? Porque sentía envidia por el progreso logrado de los demás, por el desahogo con el que vivían. ¿Hasta qué punto sí pudo notar? Hasta el punto que menciona que sus pies casi se habían desviado. Sin duda que su fe se había debilitado por completo, la había descuidado. Ahora, ¿qué pensaríamos de algún hermano o alguna hermana que se expresara al igual que el salmista? Bueno, tenemos que recordar que el que escribió esas palabras era descendiente de Asaf, así que era un levita. Como era un levita, tenía privilegios dentro del pueblo de Dios. Tal fue así que Jehová le dio la confianza de que escribiera parte de las Escrituras. Así que, hermanos, de esto aprendemos una lección. Sin importar el tiempo que tengamos dentro de la organización, la experiencia que tengamos o la responsabilidad que podemos tener en ellas, si descuidamos nuestra fe, vamos a expresarnos al igual que el salmista. Y quizá vamos a llegar a la conclusión: Jehová, no es justo. Yo que te sirvo, me va mal. Y aquellas personas que no lo hacen, ¿se le ven tan contentas? Aparentemente, ¿verdad? Y no conforme con ello, vamos a querer sacar el máximo provecho a este mundo, sabiendo que tiene muy poco tiempo. Por eso miren el consejo que nos da el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 31. Que le invito, por favor, que me acompañe a la lectura. 1 Corintios 7, 31. Si ya lo tienen, dice así. Y los que hacen uso del mundo, como los que no lo usan a plenitud, porque la escena de este mundo está cambiando. Es interesante, hermanos, que esta expresión, como los que no lo usan a plenitud, se traduce como no dejarse absorber. Y es que Satanás está haciendo lo sumo posible, hermanos, por contaminarnos de este mundo, por absorbernos en este mundo malvado. Solamente póngase a pensar en lo que está utilizando Satanás para distraernos. El estar a la moda, la televisión, el estar al pendiente minuto a minuto qué es lo que sucede en las redes sociales. Bueno, solamente son algunas, pero si no tenemos cuidado, va a quitarnos el valioso tiempo que tenemos para estrechar nuestra relación con Jehová. Si empezamos a descuidarnos, hermanos, podríamos empezar a lamentar los sacrificios que hemos hecho por Jehová. ¿Se da cuenta hasta qué punto podemos llegar? ¿Pensar que lo que hemos estado haciendo por Jehová no ha valido la pena? Hermanos, este tipo de razonamientos va a debilitar nuestra fe, nuestro celo y nuestra convicción. Por eso, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer nuestra fe cuando nos enfrentemos a injusticia o maldad? Tenemos que rechazar el camino de los injustos. En vez de envidiar, hermanos, a aquellas personas que no sirven a Jehová, tenemos que hacer un esfuerzo por concentrarnos en el nuevo mundo. Hay que visualizarnos en el nuevo mundo y ver aquellas buenas promesas que Jehová nos está dando. De esta manera, hermanos, vamos a poder ver el mundo de Satanás como lo que realmente es, como un barco que está a punto de hundirse. Para no morir ahogados, tenemos que abandonar este barco. No podemos quedarnos ahí, ¿verdad?, para ver qué es lo que pasa, no. Tenemos que abandonarlo. Así que, hermanos, ¿qué caso tiene cifrar nuestra confianza, nuestra esperanza en algo que no tiene ningún futuro? No serviría de nada. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios Jehová y poner fe en Él. Ahora, ¿qué hay, hermanos, con el punto de vista sobre el éxito en la vida? Nosotros sabemos bien cuál es el punto de vista de Jehová, pero ¿qué hay del mundo? ¿Qué dicen acerca del mundo? ¿Qué dice acerca del éxito en la vida? Quizá nos hemos dejado cautivar por las siguientes expresiones. Tú vales por lo que tienes. Tú tienes que ser alguien en el mundo. Tienes que sobresalir en él. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cambiar, modificar nuestra forma de pensar. En la antigüedad, hermanos, había unos cristianos que vivían en completa prosperidad.
y ellos sentían que le estaban sacando el máximo provecho al mundo. Pero miren cómo los aconseja Jesús a aquellos cristianos de la Odisea. Podemos ir por favor allá a Revelación, capítulo 3. Vamos a concentrarnos en el versículo 17 y 18. Fíjese qué le dijo Jesús a aquellos cristianos. Revelación 3, 17 y 18. Dice así: ¿por qué dices, soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada? ¿Se dio cuenta? Decían que eran ricos. Y dice, no necesitamos absolutamente nada. ¿En qué estaban cifrando su confianza? ¿En Jehová? No, en las riquezas, en las cosas materiales. Por eso miren cómo le responde Jesús en la parte B del versículo 17. ¿Pero no sabes que eres desdichado y lastimoso y pobre y ciego y desnudo? Estaban pobres y ciegos en sentido espiritual. Y mire lo que les aconseja en el versículo 18. Te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por fuego para que te enriquezcas, y prendas de vestir exteriores blancas para que llegues a estar vestido, y para que la vergüenza de tu desnudez no quede manifiesta, y pomada para los ojos para que te la frotes en los ojos a fin de que veas. Sin duda, hermanos, que les enseñó una lección impactante. En nuestro caso, hermanos, ¿qué podemos aprender si el mundo ha modificado nuestra forma de pensar sobre el éxito en la vida? Bueno, también tenemos un remedio, tenemos que modificar nuestra forma de pensar y valernos de las ayudas que Jehová nos da al respecto. Y siempre valorar, hermanos, siempre valore cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que haya hecho a favor de Jehová, ya que esto es una clara prueba de que tenemos completamente fe en Él. Así que, hermanos, tenemos que estar preparados para vivir en el nuevo mundo, rechazando las cosas que no existirán allí. ¿Como cuáles? Bueno, que envidiar la manera de vivir de los que no sirven a Jehová, hermanos, vamos a perder lo más importante, que es nuestra relación con nuestro Dios Jehová. Y también, hermanos, independientemente si somos jóvenes o mayores, a todos se nos enfrentamos día a día y se pone a prueba nuestra fe. Por eso tenemos que evaluarnos y ver cómo está nuestra fe, si está fuerte, si está firme, ya que nosotros como cristianos no nacimos con fe, y la fe no se da de la noche a la mañana, sino que es algo que tenemos que cultivar. Así que, hermanos, como hemos estado viendo, la fe es difícil mantenerla. Como somos seres imperfectos y vivimos en un mundo gobernado por Satanás, es fácil el que se nos contagie el modo de pensar y de actuar de la gente. El espíritu del mundo, hermanos, para darnos una idea, el espíritu del mundo es como una corriente de un río que nos arrastra a donde no queremos ir. Para no ser arrastrados río abajo, debemos nadar con todas nuestras fuerzas contra la corriente. Pero recuerde, no está solo. Tiene la ayuda de Jehová y de aquella grande nube de testigos que nos están animando día a día a que sigamos corriendo con aguante. Así que, hermanos, qué agradecidos debemos estar con nuestro Dios Jehová, que nos dé con tanto amor lo que necesitamos para tener éxito en nuestra carrera espiritual. Veamos ahora un segundo campo en el que no debemos permitir que nos enrede la falta de fe. Jehová cubrirá nuestras necesidades. La Biblia dice del hombre que Jehová es su creador. También dice que fue hecho a su imagen y semejanza, que le fueron dadas cualidades morales, así como facultades de sabiduría y además capacidad espiritual. Esto lo hizo con el fin de conocer a su creador y poder comunicarse con él. Por estas razones, hermanos, el hombre bien podría ser el mejor representante de Dios de toda su creación. Sin embargo, vemos un contraste con la realidad. La Biblia también dice en parte en el Salmo 17, versículo 14, en parte dice ahí, de los hombres de este sistema de cosas, cuya parte correspondiente está en esta vida, quienes están satisfechos con hijos
y quienes sí reservan para sus niños lo que dejan de sobrante. ¿Qué sucede con los seres humanos que deberían o debemos representar a Jehová? Sucede que van por la vida corriendo, tratando de ganar mucho dinero, hacer fama algunos. Otros están tratando de hacer todo lo posible para guardar dinero y dejar una herencia. Algunos quieren vivir con más comodidades todavía. Algunos tienen el mejor celular, pero quieren el mejor automóvil todavía. Hermanos, al dedicarse únicamente a tales objetivos, muchos suelen acabar sintiéndose decepcionados. Se sienten angustiados y hasta deprimidos por no lograr su objetivo. El contraste aquí es que Jesús no mandó estas cosas. Cuando vino a la tierra, hermanos, conocemos el mandato de Jesús en Mateo 6:33. ¿Quieren buscarlo en su traducción de la Biblia? Seguro que lo sabemos de memoria, pero lo vamos a repasar aquí en la Biblia. Mateo capítulo 6, el versículo 33. Ahí leemos así: sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Buscar el reino o seguir buscando, Jesús utilizó un término que significa estén buscando constantemente. Y ya, hermanos, todo el día, toda esta mañana y toda esta parte de la tarde, hemos hablado acerca de la fe. ¿Cuán beneficiosa es la fe? Y estoy seguro que a muchos de nosotros, si nos preguntan, ¿tienes fe en Jehová?, les vamos a decir que sí, porque ya sabemos que es una fe. Y buscar el reino significa demostrar que tenemos fe. Y vamos a entrar en un ámbito ahorita, hermano, que tiene que ver con el empleo, el trabajo, lo que decidimos hacer. La Biblia indica que el cabeza de familia debe mantener a la familia. Lo leemos claramente en 1 Timoteo 5:8, que debemos proveer para los que somos o son nuestra casa. Especialmente para ellos vamos a proveer. Pero, hermanos, no vamos a hacer lo que las naciones hacen, a trabajar para vivir. No. Más bien, nosotros debemos de poner en primer lugar el reino. Debemos de poner en primer lugar nuestra vida espiritual, nuestro futuro eterno. Porque sí, Jehová nos dice que debemos trabajar para nuestra alimentación, para vestir a nuestra familia. Pero si no lo hacemos, hermanos, si buscamos o aceptamos un trabajo en el que descuidemos a la familia, ¿qué mensaje le estaremos enviando a Jehová? Podríamos estarle diciendo o decir de boca de nosotros, sí tenemos fe en Jehová, pero con lo que estamos haciendo, quizás le estemos dando un mensaje de, pues sí, pero tengo que trabajar, es que no me va a caer maná del cielo, a veces suelen decir, o solemos decir. A veces pudiéramos decirle a Jehová, sí, creemos en Jehová, pero puede que a lo mejor no me dé que necesito o lo que necesito para mañana. Hermanos, ¿qué sucede con nuestro juicio cuando nos ofrecen un trabajo que a veces es bien pagado, bien remunerado, pero a veces interfiere con nuestras reuniones, con la predicación? A veces llega a meterse en nosotros una tentación de obtener ese empleo. No importa, quizás hasta tergiversando un poquito, tengo que mantener a la familia. Bueno, preocuparnos demasiado, hermano, por tener comida, por tener ropa o por tener un techo, llega a ser esa tentación, hermano. Eso que nos puede enredar a cada uno de nosotros.
sin tener en cuenta que Jehová puede cubrir nuestras necesidades. Vamos a ver un ejemplo. En la Biblia hay varios ejemplos, pero vamos a centrarnos en uno solo. En uno solo, que este profeta, hermanos, no creía lo que iba a suceder. O bueno, si a nosotros nos dicen, vete al desierto, que unos cuervos te van a llevar comida, ¿lo creería usted? Bueno, Elías lo hizo. Vamos a buscar en la Biblia el primero de los Reyes, el capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, hermano. Y vamos a leer el versículo 4 hasta el 6. Después de que a un rey fue y le dijo, no va a llover más, este hombre tuvo que salir de Israel. Y el versículo 4 dice, y tiene que suceder que debes beber del valle torrencial, y ciertamente daré orden a los cuervos para que te suministren alimento allí. Él se fue inmediatamente e hizo conforme a la palabra de Jehová. Así que se fue y se puso a morar junto al valle torrencial de Querib, que está al este del Jordán. Y note usted, y los cuervos mismos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y siguió bebiendo del valle torrencial. ¿Podía creer este profeta que los cuervos le llevarían alimento? Quizás al principio no, pero con su actitud le dijo a Jehová, yo confío en que va a suceder. Y sucedió, hermanos. Para sobrevivir a la sequía, porque Elías fue a decir que no iba a llover en algunos años, empezó a haber hambre en el pueblo. Elías dependía directamente de lo que Jehová le estuviera proporcionando. Y esto fue unos cuervos llevándole alimento. Bueno, posteriormente el agua se acabó, ya no iba a llover, el valle torrencial se quedó seco. Bueno, Jehová le dio nuevas instrucciones. Capítulo 17, nuevamente, versículo 13 en adelante. Entonces le dijo Elías, no tengas miedo, entra, haz conforme a tu palabra, solo que de lo que hay allí, hazme primero una pequeña torta redonda, y tienes que traérmela acá afuera para ti. Y tienes que traérmela acá afuera y para ti y tu hijo puedes hacer algo después. Porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. El jarro grande de harina mismo no se agotará, y el jarro pequeño de aceite mismo no fallará hasta el día en que Jehová dé un aguacero sobre la superficie del suelo. Por lo tanto, ella se fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y continuó comiendo ella junto con él, y con su casa por días. El jarro grande de harina mismo no se agotó, y el jarro pequeño de aceite mismo no falló, conforme a la palabra de Jehová, que él había hablado por medio de Elías. Para que pudieran creer estas cosas, hermanos, la mujer y Elías tenían que ejercer fe en lo que Jehová les había dicho, en seguir correctamente las instrucciones que le estaba dando. Tenían que demostrar que tenían fe en que Jehová les suministraría su alimento diario. Y no se acabó. Además de demostrar fe, tenían que ser obedientes. Y hermanos, ¿qué quiere decir la palabra obediencia? Fe y obediencia se relacionan mutuamente. Por eso, mire, en Mateo 6:34, hermanos, notamos el significado de esta palabra, fe y obediencia. Mateo 6:34. Ahí leemos de esta manera, hermano. Por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente. ¿Notaron entonces que no inquietarnos por mañana es tener fe? Y obedecer es prioritario.
Y estoy seguro, hermanos, que muchos hermanos de la actualidad han demostrado una fe como la de Elías y como la viuda. Muchos hermanos en la actualidad se han quedado sin trabajo. A muchos los han amenazado diciéndoles, ya no vas a trabajar conmigo si no me haces o no trabajas estos días. Por allá en la República Centroafricana, un hermano, un anciano de congregación casado y con 3 hijos, un día su jefe de producción le dijo que iba a cambiarle su horario. Ahora pasaría a trabajar 7 días de la semana, desde las 6:30 de la noche o la tarde hasta el día siguiente. ¿Qué sucedería si este hermano aceptaba ese trabajo? Bueno, se quedaría sin las reuniones de entre semana. Hay que aclarar, hermanos, que en ese país centroafricano no hay muchos trabajos, no hay abundancia en el trabajo. Pero este hermano, ¿cómo reaccionaría con esa amenaza? El hermano quiso hablar con el jefe y explicarle que tenía que mantener a su familia, que quería él solo ganarse el pan diario. Además debía cuidar en sentido espiritual a la familia. Y como anciano de congregación, tenía que atender a los hermanos. El jefe inmediato le dijo, bastante suerte tienes con poder tener un trabajo. Más tarde, más te valdría, le dice, que cuides de tu trabajo y no de tu mujer y de tus hijos. Deja a tu mujer y tus problemas a un lado. Dedícate a la empresa y punto. Todavía le dijo al final, tú decides, tu religión o tu trabajo. ¿Alguna vez se ha visto usted en esta situación? Quizás en otras circunstancias, pero pudiera ser en otra situación. Hermanos, ¿qué haríamos si alguna vez nos hacen esto? ¿Confiamos en Jehová? ¿Cuidaría Él o contemplaríamos que Él nos cuidaría el día de mañana? El hermano, el anciano de congregación, estaba convencido de que aunque se quedara desempleado, Jehová cuidaría de él y de su propia familia. Por lo tanto, decidió seguir ocupado en sus labores cristianas. El día que tenía reunión, se preparó para su reunión y después de la reunión regresó a su casa a prepararse para irse al trabajo. Él no sabía si al llegar su jefe lo iba a despedir, pero sonó su teléfono en ese momento y le dijeron, su jefe había sido despedido. Por lo tanto, nuestro hermano no se había quedado en la calle. Él siguió teniendo su trabajo con su propio horario y que le convenía para la reunión. ¿Qué hacer, hermano? ¿Confiaremos en Jehová que cubrirá nuestras necesidades? ¿Nos quitaremos la inquietud de qué comeremos el día siguiente? Jesucristo dijo que el día siguiente tendría su propia inquietud. ¿Para qué inquietarnos por mañana? Por eso, pregúntese, ¿reflejan mis decisiones relacionadas con el empleo que confiamos en Jehová? ¿Que estamos buscando primero el reino y la justicia de Dios? La realidad es que Jesucristo en Mateo 6:33 no nos dijo nunca que vamos a vivir siempre con lujos o que nunca vamos a pasar privaciones, que nunca vamos a tener alguna necesidad. No. Pablo el apóstol, después, hermanos, en la segunda carta a los Corintios 11:27, entre los sufrimientos que él había experimentado, incluyó el hambre, la sed, hasta la desnudez incluyó. Pero mire, también dijo algo muy importante. Leamos juntos Filipenses capítulo 1, el versículo 29. Filipenses 1:29. Dice así, porque a ustedes se dio el privilegio a favor de Cristo, no solo de poner su fe en Él, sino también de sufrir a favor de Él. Por eso, hermanos, nunca sucumba a una tentación de un empleo. Hoy es el tiempo de fortalecer nuestra fe en que Jehová cubrirá todas nuestras necesidades.